En este video vamos a estudiar un ejemplo de determinación de la constante de equilibrio de una reacción redox. Entonces, este es el ejemplo 4 de la práctica. Dice, calcula el valor de la constante de equilibrio para la siguiente reacción. Entonces, tenemos la reacción redox, que en este caso queremos saber la constante de equilibrio, y nos dan los potenciales estándar para una y la otra de las especies. Entonces, cuando tenemos un problema como estos, hay dos puntos principales que tenemos que tomar en cuenta. El primer punto es que debemos tener uno, la ecuación balanceada. Entonces, tenemos que chequear que la ecuación esté correctamente balanceada. Y dos, tenemos que contar el número de electrones. Entonces, en este caso de esta ecuación, tenemos acá que pasa estaño más 4, estaño más 2. Entonces quiere decir que hay dos electrones que se están transfiriendo. Mientras que acá tenemos cromo más 2 a cromo más 3, pero por 2, por el coeficiente. Entonces quiere decir que son dos electrones. Entonces quiere decir que la ecuación está balanceada y es una ecuación en la cual se transfieren dos electrones, una reacción de oxidorreducción. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear la solución de esta ecuación de manera tal que podamos determinar la constante de equilibrio de la reacción correspondiente? Entonces, lo que hacemos es, una vez que tenemos esta ecuación balanceada, vamos a poner o vamos a escribir acá el potencial de la celda. Entonces, el potencial de la celda va a ser igual al potencial estándar de la celda menos 0,0592 dividido entre n, que es el número de electrones, ¿verdad? Ya dijimos que acá n va a ser igual a 2. Entonces dividimos entre 2 y sería por logaritmo de, entonces los productos tenemos Sn más 2, vamos a tener cromo más 3, pero como tengo un coeficiente de 2, entonces acá voy a tener al cuadrado. Y luego vamos a tener los reactivos, que sería Sn más 4, y vamos a tener cromo más 2, también al cuadrado. Entonces, cuando tenemos la reacción en condición de equilibrio, que por cierto, en condición de equilibrio, entonces el potencial de la celda, recordemos que por definición entonces va a ser igual a 0. Entonces me va a quedar que va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592 entre 2 logaritmo de toda esta expresión. Pero en condición de equilibrio, toda esta expresión de acá será igual a la constante de equilibrio. Entonces ya tenemos una forma de relacionar la constante de equilibrio con el potencial estándar de la celda. Entonces simplemente tenemos que despejar este potencial estándar. Básicamente, entonces vamos a obtener que el potencial estándar va a ser igual a 0,0592 entre 2 logaritmo de la constante de equilibrio. Ahora, si ustedes ven en el libro, ustedes van a ver que hay una forma más general de esta ecuación que se puede utilizar en todos los casos. La forma más general sería que el potencial estándar es igual a 0,0592 entre n logaritmo de la constante de equilibrio. Entonces, a partir de esta expresión, que es la expresión más general, entonces vamos a tener que saber cuál es el potencial estándar de la celda y vamos a tener que saber cuál es el número de electrones. Entonces, ahora a partir de esta expresión podemos despejar el valor de la constante de equilibrio. Entonces, despejamos los valores, entonces hacemos 2 por el potencial estándar entre 0,0592 es igual a logaritmo de la constante de equilibrio. Y ahora, entonces, elevamos a la 10 a ambos lados. Sería 10 elevado a la esto y 10 elevado a la esto. Entonces nos quedaría en ese caso que la constante de equilibrio va a ser igual a 10 elevado a la 2 por E estándar entre 0,0592. Entonces, ahora lo que tenemos que averiguar es cuánto es este valor del potencial estándar. Entonces, el valor del potencial estándar de la celda, entonces el estándar de la celda va a ser igual al E del cátodo menos el E del ánodo. Entonces recordemos que el cátodo va a ser la especie que se reduce.
y el ánodo va a ser la especie que se oxida. Entonces, si volvemos a la ecuación que teníamos, sabemos de acá que la especie que se reduce es el estaño, mientras que el cromo pasa de cromo más 2 a cromo más 3, entonces se oxida. Entonces, a partir de acá ya tenemos los valores correspondientes de los potenciales. Entonces, este sería el potencial de la especie que se reduce, o sea, la que correspondería al cátodo. Y esta sería la que se oxida, o sea, la que corresponde al ánodo. Entonces, sustituimos los valores. Entonces, el E estándar de la celda sería igual en el cátodo, que sería 0,150, menos el del ánodo. Pero el del ánodo es negativo, menos 0,410. Entonces esto me da como valor 0,560 voltios. Entonces ahora sí sustituimos los valores en esta ecuación que tenemos acá. Entonces tenemos que la constante de equilibrio va a ser igual a 10 elevado a la 2 por 0,560 entre 0,0592. Entonces, sustituyendo los valores, esto nos va a dar 8,30 por 10 a la 18. Entonces, ese sería nuestro valor de la constante de equilibrio para esta reacción. Vea que la constante de equilibrio es bastante grande, lo cual quiere decir que la reacción es una reacción que es muy favorable que ocurra. Entonces vean que con una expresión bastante sencilla y a partir del potencial de una celda podemos determinar de forma bastante simple cuál es la constante de equilibrio para una reacción en específico.